Bien, hermanos, pues vamos a continuar con Isaías 65. Vamos a continuar con la bendición para el pueblo de Dios. Ya vimos del verso del 1 al 9, vamos con el verso 10. Dice la palabra: y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Fíjate bien, hay dos lugares aquí, sí, regiones que nos están señalando. Una es Sarón y otra es Acor. Sarón es una llanura, hermanitos. Sarón es, bueno, en aquel entonces era muy fértil. Era, dicen por acá, tierra vega, ¿no? O sea, muy buena para sembrar, había ganado, había todo esto. Pero Acor significa pesar, significa aflicción. Ahí fue, hermanito, donde ejecutaron a Acán, ¿se acuerdan? Acán, que tenía el anatema ahí, y por eso el pueblo de Dios perdía la batalla. Fíjate bien, estos dos lugares, uno de donde podemos ver prosperidad, pero otro donde hay juicio de Dios. Fíjate bien, ¿y Acor qué va a ser? Majada de vacas. O sea, todo, absolutamente toda tu vida, olvídate ya de todo lo malo que pasaste, porque todo eso malo, todo eso que el mundo y el enemigo te haya puesto como maldición, ¿sabes qué? El Señor, para nosotros, para el pueblo que lo buscó de todo corazón, lo va a convertir en bendición. Fíjate bien, hermanito, esto es algo que tenemos que ir sacando en Isaías 65. La bendición para el pueblo de Dios. Tú estabas en problemas en todo tipo. Mira, cuando nosotros estamos en el mundo y siguiendo al mundo, tenemos destellos, ¿sí?, de felicidad. Tenemos destellos, dicen los neurólogos, tenemos destellos de dopamina, ¿no? Por un momento estamos bien felices y nos comemos el mundo, y al otro momento todo se fue a la basura. Mejor quisiéramos hasta morirnos. Esa es la maldición del mundo, hermanitos, ¿sí? Eso es porque estamos fuera de la palabra. Pero si buscamos nosotros de todo corazón al Señor, mire, hasta esos lugares desérticos, hasta esos lugares que decían aquí no se puede sacar nada, el Señor los va a florecer, los va a cambiar para nosotros. Verso 11: pero vosotros, los que dejáis a Yahvé, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el desierto. Fíjate, el 12 es lo que va a suceder. Antes de esto, nada más les quiero comentar. Fíjense bien, los que dejan a Dios, los que lo hacen a un lado, los que de repente ya tienen muchas otras ocupaciones, los que ya tienen otros deseos, los que no quieren dejar esas situaciones que te traen, ¿sí?, pues se llama estrés, ansiedad, etc. Todos ellos, dice que olvidan mi santo monte. Un poquito más adelante vamos a ver cuál es el santo monte, hermanitos, ¿sí?, y por qué la palabra nos dice lo que nos dice sobre este santo monte que es Sión, ¿sí? Vamos a ver estos que olvidan mi santo monte, es decir, los que están en congregación y se alejan. Fíjate bien, y ponen mesa. ¿Qué dice? ¿Qué significa poner mesa? Que están esperando, que buscan, ¿sí?, que preparan. Dos cosas: fortuna. Te deseo suerte para tu matrimonio, te deseo suerte para tu trabajo. Te deseo suerte. ¿Qué es la suerte? La suerte es un ídolo, la suerte es idolatría. Y eso de te deseo suerte, ¿de quién viene? Del enemigo, ¿sí? Dentro de toda la mitología griega, ¿sí?, que recoge a todos los demás, ahí está el Dios de la fortuna, el Dios de la suerte. Nosotros no andamos por suerte, hermanos, andamos por fe. Y nosotros decimos si Dios quiere, y nosotros decimos primeramente Dios,
Y nosotros ponemos a Dios antes que nadie porque Él es el soberano y Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y si Él quiere lo hacemos, y si Él no quiere no lo hacemos. Y si el mundo se nos opone, dice el Señor, yo te voy a abrir una puerta que no la va a poder cerrar nadie. Pero también voy a cerrar puertas que nadie va a abrir. Hermanito, nosotros no andamos por suerte, por fortuna. Y suministráis libaciones, ¿qué significa? Que estamos, muy contentos. ¿Con quién? Con el destino. Es que ya está escrito esto, ¿no? Es que por algo pasa como si fuera un pelele del destino, una marioneta de Dios. No. Aquí, en esta realidad, en este mundo que nos tocó, en esta existencia que nos puso Dios, ¿sabe qué? Nosotros tomamos decisiones. Tú decides. Y algo, hermanitos, que lo hemos repetido muchísimas veces en muchos estudios, tú decides a quién amas y cuándo lo amas. Si tú no quieres amar a alguien, vas a encontrar miles de pretextos. Y fíjate cómo amas a alguien, porque en el Evangelio se usa en las cartas, que nos dice que hay que amar, pero ¿cómo? En hechos y en verdad. No decir, sí, te amo muchísimo, y al rato vamos a estar ahí golpeándonos, ¿no? No, hermanitos, el destino de cada uno de nosotros lo vamos formando aquí. Es diferente las leyes que están allá en la eternidad, hermanito. Allá es todo diferente. Pero nosotros no estamos en la eternidad, nosotros estamos aquí. Y aquí nosotros decidimos. Nosotros no decimos, no, pues ahí ya, pues Dios ya sabía esto y Dios ya sabía que yo iba a ser un drogadicto y pues ya ni modo, voy a seguirle. No, hermanitos, tú decides aquí. Y fíjate bien, para todos ellos, verso 12 dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondiste. ¿Cómo le respondes a Dios? Él te está llamando. ¿Cómo le respondes? ¿Nada más por venir aquí? ¿Nada más por recibir un estudio? ¿Nada más por oír alabanzas? ¿Cómo le respondes, hermanito? Con fe. Obediencia confiada. Le obedeces, ¿por qué? Porque sabes que lo que Él te dice es bueno para ti. A veces, hermano, algo que no entendemos, algo que no comprendemos, pero si Él te lo dice, es que está bien. Ya después lo vas a ir comprendiendo. Ya después vas a saber exactamente por qué te lo está diciendo. Pero si Él te lo dice, es bueno. Y fíjate bien qué dice. Te llamé y no respondiste. Por eso se van a ir al degolladero. Dice, y hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Hermano, yo te puedo asegurar, tú ya sabes lo que le agrada a Dios. Ya lo sabes. ¿Por qué? Porque el Señor ya te activó la conciencia. ¿No has leído ni una vez completa la Biblia? Ok, eres nuevo, estás empezando, está bien, pero la conciencia ya está activada. Ya llevas un año aquí, ya leíste cuando menos 2 veces la Biblia. ¿Sabes qué? Ya conoces los mandamientos. Ya conoces la voluntad de Dios en tu vida. Yo me he encontrado con muchísimos que se dicen cristianos, están en alguna denominación, llevan 15 años y todavía están pensando, es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Pues es que no conoces a Dios. Has estado en las congregaciones, has ido, ¿por qué? Pues no sé, por miles de razones. Pero no has tenido esa relación con nuestro Señor. ¿Sí? Y fíjate aquí lo que dice en Isaías 65:12 y vamos a Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, hermanitos, esto
es para la última iglesia. Esto es para los últimos tiempos, pues, de la iglesia de Cristo, ¿sí? Cuando va a haber muchísimos que se van a llamar convertidos, pero realmente no han tenido una conversión, ¿sí? Y dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate bien, no dice que va a entrar a la casa, al lugar. ¿Qué dice? Entraré a él. Hermanito, este versículo es para los congregantes. Son para las personas que dicen seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero que su vida no está ajustada a los mandatos de nuestro Señor, sino que están haciendo lo que creen. Y aquí, fíjate bien, en Apocalipsis nos dice algo que es esperanzador. Él va a tocar. Y si nosotros escuchamos, dice: si alguno oye mi voz. Y algunas personas piensan que va a venir nuestro Señor y le va a hablar audiblemente y todo. Miren, hermanitos, ¿cómo te está hablando ahorita el Señor? Por medio de su voz, por medio de su palabra. Aquí te está hablando. Y está en ti cerrar tu corazón o abrirlo. ¿Qué significa abrirlo, hermanitos? Sí, andar por fe. ¿Qué es andar por fe? Obediencia confiada. ¿Sí? Entonces, si no quieres oír, si quieres hacer lo malo, ¿qué nos dice en Isaías? Te van a llevar a degolladero. Pero si lo escuchas, ¿qué va a suceder? Dice en Apocalipsis: va a estar nuestro Señor en nosotros y va a cenar con nosotros. En el momento, la cena de las comidas es donde estamos ya más apacibles, estamos más tranquilos, ya es el reposo, pues ya no hay otra actividad que hacer, ya estamos prontos para el descanso. Entonces imagínense, dice: cenaré con él, pero no que nada más tú le sirvas, porque dice: y él conmigo. ¿Te imaginas? Dice lo que acabamos de entonar, ¿no? Solo imagina que llegara aquí en una reunión que tuviéramos nuestro Señor y dijera: vénganse, vamos a cenar. ¿Cómo nos quedaríamos, hermanos? Y es más, todavía algunos que les dijera: ven, toca mis heridas, fíjate, soy yo. ¿Cómo nos quedaríamos, hermanos? Bueno, pues Él no andamos por vista, ¿sí? No más, nosotros andamos por fe. Nuestro Señor está aquí y es lo que te está diciendo, ¿sí? Verso 13, seguimos en Isaías 65. Dice: por tanto, así dijo Yahvé el Señor: he aquí. Y ahí, miren, yo nunca he sido de los que recomiendan escribir ahí en la palabra del libro, pues en la Biblia. Nada más en su imaginación subrayen: mis siervos, ¿sí? Por tanto, así dijo Yahvé el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. ¿Quién es ese vosotros? Los que han dejado al Señor, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir, verso 13. Por tanto, así dijo Yahvé el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Verso 14. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. ¿Sí se fija? No es que nuestro Señor haga distinción de personas, no, sino que nosotros decidimos. Por eso, en el verso anterior,
decía, ¿crees en el destino? ¿Crees que ya así tú naciste malo y vas a ser malo toda tu vida? ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? Yo hago todas las cosas perfectas. Tú naciste bien. Tú naciste sin ningún pecado. Pero fuimos decidiendo. Yo decido amar al Señor y amar a mi prójimo, o yo decido retirarme aunque esté presente. Mi mente y mi corazón van a estar lejos de aquí. Yo decido. No puedo echarle la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni al mundo. Yo decido qué hago. Y en esto, ya no lo dijo el Señor en la profecía, servir. Fíjate bien, mis siervos, 4 cosas le van a pasar a los siervos del Señor. Aquí, hermanos, miren, en muchas congregaciones lo que ha pasado es que cuando hablan del siervo del Señor, como que lo casi le identifican, ¿no? Ya lo vuelven hasta por allá, él es el siervo del Señor. Hermano, siervo es un sirviente. ¿Sí? Eso es. No lo pongamos ahí tan no sé qué cosas de lugares. No, hermano, siervo es un sirviente. O sea, porque tú estás sirviendo. Entonces, somos, y lo voy a poner en esto para que no nos sintamos gran cosa, somos los sirvientes de Dios. ¿Sí? Pero hay una cosa, para los sirvientes de Dios, para los siervos del Señor, hay 4 cosas que aquí en Isaías no lo dice. 1, vamos a comer. Y aquí, hermanito, se refiere a las dos situaciones, tanto a lo material, comida material, como a la comida espiritual. Vamos a comer y viandas, hermanitos. Y esto, pues ustedes no me dejan mentir, cuánto nos ha servido el Señor aquí de alimento sólido espiritual. Y vamos a tener, cuando algunos, por sus decisiones, escasea alimento en su mesa, nosotros vamos a tener. Y siempre vamos a tener. No se angustien, no tengan ansiedad. No se preocupen, siempre van a tener que comer. Segundo, beberán, dice, mis siervos beberán. Vamos a tomar, hermanitos, esa agua, tanto la que refresca nuestra sed física, como la que refresca nuestra sed espiritual. No tengan problema en ese sentido, hermanitos. Tercer cosa, dice, se alegrarán. Hermanito, si tienes sustento, si tienes vestido, si tienes alimento, si tienes donde vivir, si tienes todo esto, hermanito, eso es motivo de alegría. Y fíjate más todavía, el Señor te está dando su palabra tal cual es. Se alegrarán. Y número 4, ¿sí?, que nos dice el Señor para sus siervos, cantarán con júbilo de corazón. ¿Sabes qué? Esos momentos donde estábamos cantando con angustia, primera parte del Salmo 119, Salmo 22, todo eso, hermanitos, va a quedar atrás. Y ahora, cuando estemos en el camino del Señor, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a cantar, pero de júbilo, rebosando alegría, hermanitos, más que con contentamiento. Entonces, ¿qué vamos a decir? Estamos bajo la sombra del Altísimo. En este momento, gloria a Dios. Pero los que no le sirven, hermanitos, ¿sí?, hay 5 cosas para ellos, de acuerdo aquí a Isaías 65. Los que no les sirven, los que no son siervos del Señor, van a tener hambre, van a tener sed. Imagina, hermanito, que, bueno, no imagines, fíjate en esas personas que tienen una super economía, que están llenos de cosas materiales. ¿Y qué sucede con sus vidas? ¿Qué pasa con sus vidas? Realmente están angustiados por muchas cosas, ¿sí?
están por bastantes pesares en sus vidas. El lugar de Acor, hermanito, no se ha convertido en majada de vacas. Sigue siendo maldición para ellos. Hace muchos años me contaba mi papá una anécdota que él tenía. Él estaba haciendo caminos allá en Chiapas y ya tenía tiempo que no le pagaban, ¿sí? Entonces dice que estaba en un restaurancito, estaba esperando a la persona que les tenía que pagar. Y en eso vio, imagínense, mi papá era joven, ¿sí? Entonces llegó un carro, de esos carros grandotes, ¿no? 8 cilindros, de los bonitos, no había muchos carros en aquel entonces. Llega, carro muy lujoso, y se baja el chofer del carro. Y abre la puerta para bajar al hijo del dueño del carro, ¿no? Muchacho güerito, ojos azules. Entonces mi papá dice, Dios mío, ¿por qué ellos tienen todo esto? Y yo no tengo ahorita ni siquiera para pagarle a los empleados. O sea, ¿qué está pasando en mi vida? O sea, ¿por qué? Y empezó a decir muchas cosas en su pensamiento. Y cuando vio, antes de bajar al niño, fue atrás, abrió la cajuela y sacó una silla de ruedas. El niño había tenido polio. Lo sacó, lo sentó en la silla de ruedas y se fue caminando. Fue caminando el chofer con el niño en la silla de ruedas, y ahí mi papá entendió y dijo, perdóname, Señor. A veces uno no entiende por qué pasan los demás, hermanitos, cuando nosotros estamos siendo bendecidos. ¿Qué ha pasado con nosotros, hermanitos? ¿Cómo nos tiene Dios? Piénsalo. Nosotros, hermanitos, como congregación, hemos atendido a muchísimas personas, a muchos, que por algunas decisiones que han tomado se encuentran fuera de la palabra y no la están pasando bien. Eso, ponlo al contrario. Fíjate en tu vida. ¿Cómo has estado, hermanitos? ¿Has tenido hambre? ¿Has tenido sed? El Señor te ha sustentado. El Señor te ha estado dando todo por misericordia, y ahora, porque eres siervo del Señor. Punto número 3, para los que no son siervos, dice, serán avergonzados. Clamarán por el dolor del corazón. Hermanito, mientras tengas esos dolores de corazón y clames al Señor, debes de entender que tu servicio no está siendo como el Señor lo quiere. Hay que ver esto. Y el punto número 5, aullarán por el quebrantamiento de espíritu. Hay que ver, hermanitos, nos falta entregar nuestro corazón y servirle de todo corazón a nuestro Señor, ¿sí? Y entonces, ¿hay diferencia entre hijos y no hijos? Porque aquí habla de siervos, no dice hijos. ¿Por qué dice siervos? Fíjate bien, vamos a Malaquías 3:17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y fíjate lo que viene aquí, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjate bien, ¿por qué nos repite como siervos? Sí, somos sus hijos, hermanitos, pero somos sus hijos que les servimos. No es nada más hijos así, les servimos. Y todo el tiempo le estamos sirviendo. Y con nuestro testimonio seguimos sirviendo, hermanitos. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás toda la semana fuera de aquí? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo miras? ¿Cómo sonríes? ¿Cómo te comportas? Eso, hermanito, también es servirle al Señor.
nada más por nuestro testimonio, es decir, por cómo andamos en la vida, las personas, fíjate bien lo que te voy a decir, las personas pueden convertirse al Señor, buscarlo. ¿Por qué? Porque te ven, por cómo eres. Por eso nada más, no necesitas a veces ni estar predicando tanto, sino, y esto nos ha pasado muchas veces, que de repente dicen, oigan, ¿y dónde se congregan ustedes? ¿Y por qué? No, pues queremos ir. ¿Por qué? Pues porque lo vemos a ustedes, ¿no? Pues en tal lugar. Eso es servirle al Señor también, hermanos. Toda tu vida, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo a cómo nos está diciendo el Señor. Eso es andar por fe. No es, hermanitos, como en algunos lugares comentan, andar por fe es no trabajo y de aquí saco todo, ¿sí? Esa es la fe que yo tengo. No, hermanitos, andar por fe es obediencia confiada todos los días, cada momento, cada minuto. Tú debes de confiar en Dios. Hermanito, en algunas ocasiones les he dicho a algunas personas, no confíes en fulano, confía en Dios. Confía en Dios. Él no te va a decepcionar, Él no te va a engañar, Él va a estar siempre viendo lo mejor para ti. Regresamos a Isaías 65, verso 15. Dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Yahvé el Señor te matará. Fíjate bien. ¿A quién debes de temer? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Al que puede destruir el cuerpo y con el alma nada puede? ¿O al que puede mandar a tu cuerpo y a tu alma al infierno? Fíjate bien. Porque a veces nos confundimos y pensamos que como Dios es amor, no hay problema, aunque yo me porte como me porte, Dios me va a salvar. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. ¿A quién se está refiriendo? A los que no quieren seguir al Señor, a los que no quieren servir al Señor, a los que no aman al Señor. ¿Y qué dice? Y Yahvé el Señor, fíjate bien, no es el diablo, hermano. El diablo no tiene nada que ver en esto. El juicio es de Dios. Y Él va a hacer a por mí destrucción eterna para esas almas. Y a sus siervos, fíjate bien, aquí viene otra cosa. El nombre de los que no quieren estar con el Señor va a ser por maldición. Pero, fíjate bien qué dice, a sus siervos llamará por otro nombre. No importa el nombre que te haya puesto tu papá y tu mamá. Eso no importa. Olvídate de eso. ¿Sí? Los psicoanalistas, ¿cómo empiezan su psicoanálisis? Por el nombre. El nombre es muy importante, ¿no? Entonces el nombre empieza ahí toda tu personalidad. O sea, ya cuando estás enterado de cómo te llamas, así empiezas a desarrollarte. ¿Cómo era Simón en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina? ¿Sabe cómo era Simón? Una vara blandita. ¿Sí? Se iba para allá y se iba para acá. ¿Sí? ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Ya no te llamas Simón. ¿Cómo le puso? Pedro. Piedra. Fuerte. Ya, inamovible. Él iba a permanecer en la doctrina de Cristo inamoviblemente. ¿Y sabes qué, hermano? Te tengo buenas noticias. El nombre que te pusieron, descártalo. El Señor te va a poner un nombre para su gloria. Vamos a Isaías 62, 2. Dice la palabra, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Dios mismo te va a poner ese nombre, pero ¿sabes qué? Esa es una relación entre tú y Dios. Ni el diablo, ni nosotros
lo vamos a saber, menos que tú lo quieras decir. ¿Sí? Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate bien aquí, el que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es una de las primeras cosas que tienen, de las bendiciones que tienen los siervos? Comerán. ¿Sí? Fíjate bien. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un, ¿qué dice? Nombre nuevo. Nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y te digo una cosa, hermanitos, ahí en ese nombre el Señor te va a decir muchísimas cosas, con un solo nombre. Tienes que ver cuál es el significado de ese nombre. Algunos de nosotros ya no los vemos. Y yo veo eso cuando alguien se me acerca y me empieza a decir, no, es que el Señor me dijo, y que tú, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y no me nombra el nombre, hermanitos. Esto no viene de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor te va a dar ese nombre, te va a dar a los siervos, dice, llamará por otro nombre. Ese nombre tú lo vas a saber porque el Señor te lo va a decir. Y es una gran bendición. Y aférrate a ese nombre, hermanos. ¿Sí? Él mismo te lo va a decir. Regresamos a Isaías 65, verso 16. El que se bendijere la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras, fíjate bien, para los que hacen la obra del Señor, las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, dice el Señor. Ya, olvídate de esas angustias. Ya se acabaron. De aquí en adelante tu corazón va a estar gritando de júbilo, alabando al Señor, contentos. ¿Sí? Fíjate bien, estas bendiciones, hermanitos, son las que a veces no las aprovechamos, no las tenemos porque no las desmenuzamos, hermanitos. Pero el Señor te está bendiciendo. Te está bendiciendo. ¿Sí? Verso 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nuevos cielos y nueva tierra, hermanitos. Todo esto va a desaparecer. Todo. Hermanitos, ¿cuántas edificaciones hay? ¿Cuántos edificios tan potentes que parecen fortalezas se van a destruir? Y el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Esto que vemos, todo el universo que vemos, todo va a dejar de existir. Porque así, hermanitos, lo dice Dios. Hace muchos años a mí me tocó todas esas enseñanzas en las escuelas de que este universo siempre había existido y por lo tanto siempre iba a existir, ¿sí? De acuerdo a algunas leyes físicas, ¿sí? Por ejemplo la termodinámica, la materia, la masa, ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma, o sea, la energía se va cambiando, en fin, nada es creado, ¿sí? Y entonces se burlaban de nosotros, los creyentes, porque decían, o sea, ¿cómo Dios va a crear algo? De la nada, eso no es posible. Esos son para retrógradas, eso no es el conocimiento científico. Tú vienes aquí a conocer la ciencia. Entonces, no vengas con pensamiento de la Edad Media. Nos ponían barriles y trapeados. El caso, hermanitos, es que el científico más grande que ha tenido la humanidad, de acuerdo a la ciencia, ¿sí?, dijo: el universo se creó. Y echó a la basura la ley de la termodinámica. Hermanitos, ¿hace cuánto la Biblia dice que el universo se creó? Y la ciencia lo acaba de descubrir
¿sí? Hace algunos años. Y si se creó, ¿qué va a pasar? Se puede destruir el recogimiento, ¿sí? Entonces, hermanitos, tenemos que estar muy prestos a entender lo que nos está diciendo la palabra. Vamos a 2 de Pedro 3, los versos del 13 al 14. Dice la palabra: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia, hermanitos? Nuestro Señor, ¿sí? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjate bien, estamos esperando ya que venga esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Dice procurar, o sea, estemos siempre ahí permanentemente, con diligencia, ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles, en paz. Pero hermano, si todavía hay problemas de contiendas, de peleas, de celos, te pones iracundo, todo eso, no estás en paz. Y si no estás en paz, te estás saliendo de esa diligencia que el Señor te está diciendo. Tienes que volver y tienes que estar en paz. Hermano, ¿sabes cuándo va a venir el Señor? Ni tú ni yo lo sabemos, ni los ángeles del cielo. Intuimos, porque nos ha dejado algunos puntos, digamos, en el camino, ¿sí? Sabemos que todavía falta el hijo de perdición, ¿sí? Que se manifieste, pero no sabemos cuándo. Y si por alguna situación no entendimos que el hijo de perdición ya se presentó y que él ya está aquí hoy, te pregunto, hermanito, ¿sí? Si ahorita viniera nuestro Señor y llevara a la iglesia, a su iglesia pura, sin mancha, en paz, ¿tú te irías? Porque si no te vas, hermanito, horrenda expectación. Eternamente estarías en el infierno, eternamente. Por eso la palabra nos dice: procurar con diligencia ser hallados. Y fíjate bien, esta carta la escribieron alrededor de hace 2000 años. Y desde entonces estaban diciendo esto: procurar con diligencia, no te salgas, no estés haciendo otra cosa, porque no sabemos cuándo llegue. Entonces, ahorita estamos más cerca del fin, hermano. Ya se cumplieron varias cosas. Nosotros ya lo sabemos. Entonces, con mayor diligencia debemos de estar haciendo todo lo que el Señor nos dice. Vamos a Apocalipsis 21, el verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Sí recuerda lo que es el mar? Es la figura, el símbolo del mundo. Fíjate, el mundo dejó de existir. Ya no. En la tierra nueva, ¿sí? Y en el cielo nuevo, este mundo ya no existe. Vamos a estar en la nueva Jerusalén, hermanos, en la de arriba, en la celestial. Ahí se está refiriendo esto al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y ahí, hermanitos, ya no va a haber quebrantos, ya no va a haber lloros, ya no va a haber enfermedades, no va a haber pecados, no va a haber algo con mancha o con arruga, ¿sí? Y por eso nos dice el apóstol Pedro: procurar con diligencia, ¿sí? Que seamos hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Cuánto vale, hermanitos, la vida eterna? ¿Cuánto significa para ti? ¿Significa más que un malestar momentáneo? Porque a veces, y así hay personas, por un malestar momentáneo se encienden de tal manera que si estuvieran en Roma encenderían todo. Hermanitos, debemos estar
sin mancha, irreprensibles, en paz. En paz. Debemos de guardar nuestra boca, hermanitos, porque ahí empiezan muchas cosas. Cuando estamos nosotros con algún grado de molestia, cuando estamos nosotros un poquito ofuscados, decimos muchas cosas. Que luego decimos, es que fíjate que... Sí, pero ya lo dijiste. Cuando es esto, hermanito, aprende a guardar silencio. Y recuerda cuándo va a venir nuestro Señor. ¿Cómo actuaría nuestro Señor? Y a partir de ahí, empieza a hacer todos los actos, los hechos de tu vida. Vamos a regresar a Isaías 65, versos 18 y 19. Mas os gozaréis. Fíjate bien, ¿a quién le está diciendo? A ese pueblo que lo ha buscado. ¿A quiénes? A los que quieren servirle con ese gozo del corazón. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿De qué creación está hablando? ¿De esta de aquí? No, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿sí? Para siempre, porque ya va a ser eterno, ya vamos a estar fuera hasta del paraíso, ya vamos a estar en la eternidad, hermanitos. Dice, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y vamos a ver qué es, quién es, dónde está Jerusalén, hermanitos. No se desesperen, vamos a llegar a ese momento. Ahorita vamos a estar, porque va a traer a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, hermanitos. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré, fíjate bien cómo dice aquí, con mi pueblo. Ya el Señor no dice con el pueblo, ya el Señor no dice con tu pueblo, como le dijo a Moisés, sino ya el Señor dice con mi pueblo. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su especial tesoro porque estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces dice, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Hermanito, ahí ya olvídense de las pastillas para la presión, las pastillas para el dolor de estómago, que me duele la cabeza, que no, ya no hay nada de eso, hermanitos. Hace frío, hace calor, nada de eso, hermanitos. Una temperatura exacta para que estés bien feliz y bien contento, ¿sí? Es que ahora me sirvieron ¿cómo se llama lo que no les gustan? Esos que son como arbolitos. Brócoli, ¿no? Me sirvieron brócoli y a mí no me gusta. No, hermanito, toda la comida te va a gustar. No es comida ni bebida, lo estoy poniendo como una imagen, una figura, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 21, del 2 al 4. Dice, y yo, Juan, vi. ¿Qué Juan está hablando aquí? Juan, el amado, el apóstol, ¿sí? Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, fíjense bien, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no va a haber esto, hermanos. Estas son las primeras cosas. Esta fue la creación temporal, y de ahí nos vamos primero al paraíso y después a lo eterno, hermanos. Ahí ya no va a haber nada de dolor, de clamor, de llanto, nada de eso, hermanitos. Fíjense, ¿para quién? Para los hijos de Dios, para los que estamos queriendo hacer su voluntad, hermanos. Dice la palabra, regresamos a Isaías 65, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Fíjense bien, esto es una figura, no significa que
que ahí vamos a estar nada más 100 años y ya de ahí nos morimos. No, es una figura de los 100 años, quiere decir que vamos a estar eternamente bien, pero el que no, ¿sabes qué? Va a estar toda la eternidad en el infierno bajo maldición. Ya no hay cambios, hermanitos, ahí. Ya no hay ningún cambio. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanitos? Que vamos a ser bendecidos. Desde aquí vamos a ser bendecidos, ¿sí? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Hermanito, recuerde, dentro de las maldiciones del Señor, para los que no quieren seguirlo, que dice: edificarás casa y otro habitará, te casarás y otro va a estar con tu esposa, vas a tener hijos y serán destruidos, ¿sí? Pero esto es la bendición del Señor. Te va a prosperar en todo lo que hagas, ¿sí? Verso 23: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahvé y sus descendientes con ellos. Hermano, yo conozco a muchas personas que trabajan mucho y ganan mucho dinero, pero se les va. La otra vez estábamos platicando con una persona que me decía, tiene un trabajo muy sencillo, pero me decía que un buen tiempo. ¿Sabe cuánto pagaba diario, hermano, de rentas? O sea, que pagaba, sí, que tenía que sacar de un trabajo muy sencillo para pagar diario. Pagaba 1,700 pesos diarios, con un trabajo súper sencillísimo. Yo me quedé, o sea, yo eso ni soñando, o sea, y era nada más para pagar. Aparte tenía que, pues, juntar para su renta, para su luz, para su comida, para su transporte, o sea, para todo lo demás. O sea, ganaba mucho, sí, pero todo era para pagar. ¿Qué nos dice aquí? No trabajarán en vano. Nosotros, hermanitos, como yo les digo, o sea, normalmente dentro de las congregaciones soy el que menos gano, pero gracias a Dios es el que me bendice muchísimo, ¿sí? Y de repente necesito algo y sale un trabajo, sale alguna otra actividad, y esa actividad pues me genera ese dinero que se necesita para la obra del Señor. Y ahí está. O sea, en ese sentido, hermanitos, el Señor me ha bendecido y me sigue bendiciendo con estos trabajos. Así es como yo he visto la mano del Señor aquí. Yo conozco a algunos que se dicen pastores, que dicen que el Señor, me acuerdo mucho, no sé si ya lo comenté en alguna ocasión, de uno que se dice pastor, que está totalmente fuera de la voluntad de Dios, que en alguna ocasión él andaba fuera de aquí de la zona, no tenía dinero, le pide a Dios, ¿no? Según él, hace su oración, y dice, me decían aquí entonces, mira hermano, voy y me encuentro, dice, una bolsa con bastante dinero y droga. Dios me bendijo. Digo, ¿cómo crees que te va a bendecir así? No, eso no es. O sea, el Dios verdadero, el Dios que nosotros conocemos, adoramos y alabamos, no hace eso. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Sí? Hermanitos, no trabajaremos en vano, ni daremos a luz. Aquí escúchenme, muchos padres que de repente tienen algunos problemas con sus hijos, hermanitos, ¿sí? Sigue el Señor, persevera en el Señor, estate aquí con el Señor, y ¿sabes qué? Dice, ni darán a luz para maldición. Ningún hijo tuyo va a estar en maldición, hermanito, porque tú estás siguiendo al Señor y porque el Señor es el que actúa en ellos. Sigue perseverante con el Señor, ¿sí? Porque son, fíjate bien, son linaje de los benditos de Yahvé. ¿Tú eres bendecido por Dios?
tú eres bendito de Dios. Y tú eres bendito de Dios, ¿quién es tu linaje? Tus hijos. Y si tus hijos son hijos de un bendito de Dios, ¿cómo va a ser tu linaje? Así es. Fíjate bien, hermano. O sea, el Señor te está diciendo todas estas bendiciones. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a todos tus hijos, a toda tu descendencia. No tengas dudas sobre esto. No tengas así de que será, no será. No. Cree en el Señor. ¿Sí? Estate con el Señor. Sigue al Señor. No sigas a una persona. No veas al que tienes al lado. Fíjate en el Señor. ¿Sí? Entonces, dice, porque son linaje de los benditos de Yahvé y sus descendientes con ellos. Hermanito, todos nosotros vamos a estar con el Señor. ¿Sí? Verso 24. Y antes que clamen, antes que tú le pidas algo, que dice, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Fíjate. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Cuál es tu preocupación, hermano? Antes de que tú estés hablando, el Señor ya te escuchó, y si Él te escuchó, ¿qué va a hacer, hermano? Lo mejor para ti. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento ¿de quién? De la serpiente. Es decir, la serpiente va a quedar ahí, echada, ¿sí? En el suelo, no se va a levantar, hermanos. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Yahvé. ¿Sí? Hermanito, el diablo va a dejar de ser. De él no va a haber memoria. No existe memoria para los malvados, hermanitos. Pero aquí hay algo que dice: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte, hermanitos? ¿Cuál es ese santo monte que decíamos en un principio? Sí, recuerda el salmo que leímos, hermanito. Por cierto, antes de esto, nada más, el Salmo 14 dice, Salmo 14, 7: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Yahvé hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, en la Biblia nos hablan de Jacob y de Israel como si fueran dos personajes diferentes. Nosotros sabemos que, bueno, a Jacob le cambiaron el nombre de Israel, pero se lo digo porque dice que él va a llamar a su hijo Israel. ¿Y a quién llamó de Egipto, hermanitos? A nuestro Señor Jesucristo. Porque su infancia, porque estaba las autoridades persiguiéndolo, ¿sí? Se la pasó allá. Y de ahí se vino. Entonces recuerden mucho esto, porque vamos a verlo no en esta predicación, sino más adelante. Entonces, ¿cuál es el santo monte? Vamos al Salmo capítulo 2, el verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, el santo monte, ¿cuál es? Sión. Joel 3, 17. Y conoceréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito, ¿en dónde? En Sión, dice, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Fíjate bien, hermano, aquí. Entonces, ¿dónde habita el Señor? En Sión, porque es su santo monte. Y Jerusalén, dice, es o será santa. Es una ciudad santa, Jerusalén. Y además dice que extraños ya no van a pasar más por ella.
¿será esta Jerusalén que está ahorita? Porque hay algunos que dicen, ahí está la nueva Jerusalén. Ya la habían quitado a todos y se volvió a instaurar, ¿qué? En 1948, ¿no? El país de Israel, y ahí está Jerusalén, y ya fueron otra vez llenos ahí de habitantes, y sacaron a todos esos que estaban ahí, todo esto. No, hermano, no está hablando de eso. Vamos a seguir en Isaías 2, los versos del 2 al 3. Dice, ya sabemos que Sión es el santo monte. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. Repito, acontecerá en los postreros de los tiempos, o sea, al final de los tiempos. ¿Estamos ahorita en ese tiempo? Sí, ya estamos en los últimos tiempos, hermanitos. Ya llegó la apostasía. ¿Sí? La apostasía a nivel mundial. Ya estamos en la apostasía muy adelantados, hermanitos. Ya esa señal ya se cumplió. Falta que venga el hijo de perdición manifestado para todo el mundo también. ¿Sí? Entonces, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado, fíjate bien, el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. ¿Cuál es ese monte? Sión. ¿Sí? Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, fíjate bien, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Esto lo dice en Isaías. Vamos a ver en Miqueas 4, del 1 al 2, es otro profeta. Vamos a ver. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Fíjate bien la similitud entre Isaías y Miqueas, ¿sí? Están ellos precisamente profetizando para estos tiempos, para los últimos tiempos, ¿sí? Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. A ver, de Sión va a salir la ley, dice. O sea, va a salir en futuro. ¿Por qué? ¿Dónde le dieron la ley a Moisés, hermanito? ¿Sí? En el Horeb, en el Sinaí. ¿Y sabe qué? El Sinaí está a una distancia de Jerusalén, está a una distancia de 277 kilómetros. Y Sión está ahí pegadito a Jerusalén. Entonces, la ley fue en el Horeb, Sinaí. ¿Sí? Cualquiera de los dos, ¿no? Pero está a 277 kilómetros. Y sin embargo, aquí, tanto Miqueas como Isaías nos dice que la ley va a salir de Sión. Y entonces, ¿cómo está esto? ¿Sí? Bien, Jerusalén, hermanito, tiene varios montes, pero tiene dos a los lados. ¿Sí? Uno es Sión y otro es, ¿sí se acuerdan cuál es? El monte Moriah. ¿Sí? ¿Sí recuerda lo que pasó o lo que ha pasado, algunos acontecimientos en el Moriah? Ahí en el Moriah, hermanito, es donde iba a sacrificar Abraham a Isaac. Ahí en el Moriah, hermanito, aunque muchos lo confunden, ¿sí? La Biblia nos lo dice. En el Moriah es donde Salomón edificó el templo, ¿sí? Y ahí en el Moriah
hermanito, es donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el Moriah, ¿sí? Y Moriah significa Yahvé se ve, Yahvé lo ha hecho ver o Yahvé provee. O sea, provee, pero de eso, de que ahí se ve. O sea, se ve su provisión. O sea, Él se ve, Él se da a notar, Él se hace visible. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Yahvé? Ahí Él se vio. Ahí Él proveyó nuestra salvación. Ahí Él se sacrificó. Después de Moriah está Jerusalén. ¿Sabe lo que significa Jerusalén? Ciudad de paz o ciudad de la paz. La paz. ¿Sí? Después del sacrificio, ¿qué viene? La paz del Señor. Estamos en paz con Dios. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo trajo eso. Entonces, después del sacrificio, después de que nosotros hemos sido redimidos, ¿qué va a pasar? Vamos a entender la palabra de Dios, no antes. Antes lo podemos ver como un libro de literatura muy bonito, muy elegante y todo, pero no nos va a traer paz. ¿Sí? Entonces, después, hermanitos, después del Moriah, después del sacrificio, viene la palabra, viene Jerusalén. Y después de la palabra, que ya nos limpió, que ya sacó todo lo que estaba mal ahí y que ya nos pone nuevas bases, viene Sión. ¿Qué significa Sión? Sión significa fortificación, tierra prometida, elevada, lugar encumbrado y visible. ¿A dónde vas a buscar la tierra prometida, hermano? Fíjate bien, está el sacrificio de nuestro Señor, viene la limpieza por la palabra. ¿Jerusalén dónde está entonces? ¿Allá? ¿O aquí? Fíjate bien. ¿Dónde te están dando la palabra? ¿Dónde te está limpiando el Señor? ¿Dónde tú estás para que el Señor te ponga sus mandamientos, sus ordenanzas, que te esté viendo todo lo que está saliendo porque está en tu corazón? Entonces, la palabra, ¿dónde se te está dando? Jerusalén, hermanitos, esto que está hablando es figura de tu congregación. El Señor Moriah ya se sacrificó, ya se dejó ver y te proveyó salvación. Ahora viene la limpieza por la palabra y vamos a entrar a Sión. ¿Por qué? Porque es nuestra tierra prometida. También algunos por interpretación lo traducen como, o lo identifican como los puros de corazón. ¿Cómo vas a ser puro de corazón? Cuando el Señor te cambie por medio de su palabra, ese corazón de piedra que tenías, por un corazón de carne que alabe al Señor. ¿Sí? Una vez rescatado, redimido, eres limpio y emblanquecido por la palabra del Señor. Y por último, hermanito, llegas a la tierra prometida, a Sión. ¿Cómo llegas? Santo. Que nadie, hermanito, que nadie te quite esa idea, ese concepto que el Señor te está dando. Aquí te está transformando de cualquier persona a un santo de Dios. Y cuando te digan, sí, ¿verdad? Ahora muy santito. No, muy santito no. Santo por el Señor. Porque así te está transformando el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanitos, ¿por qué es que va a salir la ley de Sión? ¿Por qué? Porque dice, ya no va a estar escrita en piedra, va a estar escrita en tu corazón y te la va a poner en tu mente para que todos los días lo hagas
Y entonces dice, serás santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y por eso dice, es mi monte santo, mi presencia, porque vas a ser santo. ¿Sí? Vamos al Salmo 24, los versos del 3 al 5. Salmo 24, los versos del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjate bien, ¿cuál es el monte de Yahvé? Sión. Obviamente no estamos hablando de ese monte de piedras, sino de la presencia de Dios. ¿Sí? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Hermanito, vamos a repetir el último verso de Isaías 65, 25. ¿Qué nos dice? El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. ¿Qué nos está diciendo? Hermanitos, ahí todos vamos a estar en armonía. En armonía. Ya no va a haber problemas. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber quebrantos, ya no va a haber nada de eso, de aflicciones ni nada de esto. Y el polvo será el alimento de la serpiente. ¿Qué significa? Ya no va a estar ahí. Hermanito, va a haber polvo. O sea, esto es figura, ¿no? Va a haber polvo en el cielo, va a haber polvo en la eternidad. No, porque dice que el mar dejó de existir, o sea, esta tierra. Y esta tierra fue hecha de polvo y por eso el polvo va a permanecer aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo en figura? Que la serpiente, todos los que hayan querido seguir, ¿sí?, la voluntad del diablo y el diablo mismo, ¿en dónde van a estar? No van a estar aquí en la Nueva Jerusalén, van a estar en el infierno, pero nosotros no. ¿Qué nos está diciendo? ¿Dónde vamos a estar? ¿Sí? Ahí donde está la armonía. No afligirán ni harán mal en todo mi monte santo. Ahí vamos a estar. ¿Desde cuándo, hermanitos? Desde este momento. No tenemos que esperar a morirnos y la resurrección. Desde este momento tenemos que estar en vida eterna, hermanitos. Desde este momento tenemos que estar en paz. Desde este momento tenemos que seguir todo lo que el Señor nos está diciendo para ser linaje santo de Él y que nuestro linaje sea alcanzado por las bendiciones que Él ha prometido. Entonces, hermanitos, ¿qué tenemos que hacer? Limpio de manos, puro de corazón. ¿Qué es lo que piensas? Porque lo que piensas es lo que sale de tu corazón. ¿Qué estás pensando? ¿En pleitos? ¿En venganzas? ¿En arrebatos? ¿En iras? ¿Qué estás pensando? ¿En negocios chuecos? ¿En irte a divertir? Porque el tiempo se acaba. A divertirte, pero no sanamente. ¿Qué estás pensando? Porque de acuerdo a lo que piensas, es de acuerdo a lo que sale de tu corazón, habla tu boca y tú actúas. ¿Qué estás pensando? La palabra nos dice que los que van a estar ahí, hermanitos, ¿sí?, son los de limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué es, hermanitos, lo que estamos haciendo de nuestras vidas? Porque la palabra nos dice que nosotros no creemos en un destino manifiesto, en que ya está todo escrito. No, hermanitos, tú tomas tus decisiones. La mejor decisión, dice nuestro Dios, es que escojas la vida, que escojas la bendición. Y así Él va a bendecirte a ti y a toda tu descendencia. Isaías 65, hermanitos, es bendición para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son
los que hacen la voluntad de Dios, y parte de esa voluntad, una gran parte de esa voluntad es precisamente servirle al Señor. Hermanitos, cerramos los ojos un momento.